Ya recuerden que estamos en percentil ortográfico y nos toca el tema de los 2 puntos. Ya vamos colocando el título y la fecha en nuestro cuaderno. Ya recuerden que los 2 puntos, pues, es un signo de puntuación, ¿ya?, en la que vamos a recordar la pausa que nos da la coma, ya que recuerden que es una pausa breve. Recordemos la pausa que nos da el punto al momento de leer un texto, cuando aparece un punto, la pausa, el tiempo de pausa que le damos a ambos signos. Pues en los 2 puntos va a ocurrir algo parecido. Ya vamos a tener que dar una pausa al momento de leer un texto e identificar los 2 puntos dentro de este texto. Entonces vamos a ver los casos, ¿no? ¿En qué casos se utilizan estos 2 puntos? ¿No? Y ahí tenemos unos 6 casos para poder identificar el uso de los 2 puntos. Ya tenemos acá el concepto primero. Ya, el concepto de los 2 puntos acá nos dice, ya lo que les estaba indicando, es un signo de puntuación y va a representar una pausa mayor que la coma y menor que la del punto. Ya, por eso les decía, hay que recordar la pausa que nos indica la coma, que es una pausa breve, y la del punto, pues hay que identificar, ¿no?, que la pausa también amerita estos tipos de puntos. Pero los 2 puntos están en medio de los dos. ¿Ya? El tiempo es entre la coma y el punto. ¿Ya? Y hay diferentes casos. ¿Ya? Que, por ejemplo, pues nosotros cuando hacemos una carta, cuando recibimos algún documento, de repente cuando recibes algún comunicado de Luz del Sur, de CEDAPAL, ahí vamos a poder ver este uso de los 2 puntos al momento del saludo, ¿ya?, cuando empieza el comunicado. O cuando nosotros escribimos una carta, cuando damos ejemplos, y ahí vamos a ver estos casos. Recordarles también que los 2 puntos, pues no son 2 manchitas, sino que son 2 puntos. ¿Ya? Algunos hacemos esto, 2 puntos, allá hago con mi lápiz así y así. ¿Ya? Lo cual ahí veo yo 2 manchitas, no veo 2 puntos. ¿Ya? Otros hacen esto, 2 puntos, un punto, 2 puntos. ¿Ya? Estos son circunferencias, no son 2 puntos. Los 2 puntos son así, un punto y 2 puntos. Ya, y nada más. Un punto y 2 puntos. ¿Ya? Entonces hay que identificar la manera correcta de hacer los 2 puntos y cómo no debemos de hacer los 2 puntos. Vamos a ver los casos. Ya acabé. Ya, muy bien. Ahí avanzamos. Ya, primero vamos a ver 3 casos. Ya acá vamos a poner dentro de las estrellitas caso 1, caso 2, caso 3. ¿Ya? El primer caso nos dice que vamos a utilizar los 2 puntos para una enumeración. ¿Ya? Como la que vemos aquí en el ejemplo. Dice, ayer me compré 2 libros. Uno de Carlos Fuentes y otro de Julio Cortázar. ¿Ya? Como nos damos cuenta aquí, ya, antes de mencionar los libros que se compró, es decir, la cantidad de libros, ¿no?, porque ahí te está diciendo 2 libros, pues va a utilizar los 2 puntos. Aquí están los 2 puntos. 2 puntos. ¿Ya? Como si yo pusiera también una oración diciendo, ¿no?, para hacer un queque necesito 2 puntos. Y ahí mencionas harina, huevo, leche, mantequilla, azúcar, ¿no? Y entonces vas mencionando. Cuando mencionas esta enumeración, ¿no?, vas a utilizar los 2 puntos antes de enumerar los elementos.
¿Ya? En el segundo caso nos dice, se va a anteponer a la reproducción de citas o palabras textuales. Acá nos dice el ejemplo, mi madre siempre me repite, el que estudia triunfa. Antes de decir esta frase que dice la madre, ¿no? Vamos a identificar aquí el uso de los dos puntos, ¿ya? Porque estos dos puntos me va a indicar que viene esta frase o esta cita textual. Como también yo puedo decir la frase o la cita textual de algún personaje conocido. Como por ejemplo, aquí puedo poner Francisco Bolognesi dijo. ¿Qué dijo? Lucharemos hasta quemar el último cartucho. ¿Ya? Entonces, esta cita, ¿ya? Antes de mencionarla, como se habrán dado cuenta, está en comillas, pero aparte de eso, estamos utilizando los dos puntos. Ya, acá utilizamos los dos puntos al momento de indicar unas palabras o alguna cita textual. Y en el tercer caso, que vemos aquí en esta diapositiva, nos dice, se emplean tras el saludo, ya justo lo que les mencionaba, en una carta o en un comunicado, ¿no? Cuando llega el comunicado a tu casa. Queridos vecinos, dos puntos, se les informa que se realizará un corte de luz en las zonas tal, 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 ¿no? Es un comunicado, este saludo de una carta, como la que dice acá el ejemplo, querido amigo, dos puntos. Ya, aquí estamos viendo el uso de los dos puntos al momento de saludar en esta carta. Y luego abajo ya empieza con el texto, con todo el cuerpo de la carta. Ya como en el comunicado, ¿no? Aquí, estimados vecinos, dos puntos. Ahí utilizo los dos puntos, ¿ya? Porque es un saludo. Y abajo empieza, ¿no? El presente comunicado es para informarles, ¿ya? Y bla, bla, bla. Todo lo que viene en el comunicado. ¿Ya? Entonces, hemos visto de repente en algún momento cuando ha llegado este tipo de comunicados o hemos escrito alguna carta que hemos empleado el uso de los dos puntos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo estos tres casos, terminamos de tomar nota para poder ver los otros tres siguientes. Ya estábamos terminando de copiar el ejemplo de Ángela, ya de la enumeración, dice, para hacer un jugo se necesita o necesitamos los siguientes ingredientes. Y acá está el uso de los dos puntos. Y luego viene la enumeración de sus elementos. Muy bien. Ahora, en el segundo ejemplo, en el segundo caso, podemos poner otro ejemplo, ya como el que habíamos puesto de Francisco Bolognesi, o también, ya, la frase que todos conocemos, ¿no? San Martín, ya, dio la independencia con las siguientes palabras. ¿Cuáles eran las palabras? A ver si recuerdan. Palabras, dos puntos. Empezamos. Desde este momento, ¿se acuerdan? El Perú es libre, independiente, por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia, y toda la frase que San Martín proclamó, ¿no? Con la que proclamó la independencia. Y aquí lo importante es resaltar el uso de los dos puntos. ¿Ya? Luego en el saludo también, cuando vamos a escribir una carta. Querido amigo, aquí, estimado colega, dos puntos, te escribo esta carta, ¿ya? Y luego bla, 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 bla. O cuando escribes a tu mamá una cartita por el Día de la Madre, pones, querida mami, o amada mamita. Aquí ponemos, a ver, amada mamita, dos puntos. Y abajo empiezas con la escritura de tu carta.
¿Ya? Entonces, aquí hay que resaltar mucho el uso de los dos puntos al momento de que hacemos el saludo. Ya esta pequeña introducción a la carta. Ahora, continuamos con lo siguiente. Tenemos tres casos más. Ya acá tenemos, vamos copiando, el caso 4, el caso 5 y el caso 6. ¿Ya? El caso 4 nos dice lo siguiente. Vamos a utilizar los dos puntos en textos jurídicos y administrativos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Ya que cuando nos entregan o vemos por ahí algún texto jurídico administrativo, nos va a decir así, certifica dos puntos. Y aquí estamos viendo el uso de este signo de puntuación. ¿Ya? Como también cuando nos entregan los diplomas, ¿no? Diploma de honor, ahí vamos a utilizar también los dos puntos, ¿no? Se otorga el presente diploma, ¿no? Acá ponemos, otorga, se otorga a dos puntos. A ver, un diploma le vamos a dar a Brigitte. Acá ponemos a Brigitte Pinedo Calizaya. Ya le otorgamos el presente diploma por su puntualidad o su asistencia durante todo el periodo anual 2020 en las clases virtuales. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a utilizar el uso de los dos puntos, ¿ya? Para hacer referencia a esta entrega. Ya vamos copiando, no se olviden. Luego, en el punto 5, ¿ya? Para separar una ejemplificación del resto de la oración. ¿Ya? En este caso nos dice, a veces hace cosas extrañas, dos puntos. Hoy ha venido con medias de diferentes colores. ¿Ya? Acá nos damos cuenta que es un ejemplo de lo que nos está mencionando anteriormente, ¿no? Nos dice que a veces hace cosas extrañas. Dos puntos nos está dando un ejemplo de estas cosas extrañas que hace esta persona, ¿no? En vez de poner aquí que ha venido con medias de diferentes colores, pudo haber dicho hoy ha venido con el cabello pintado de verde, ¿no? Es un ejemplo de lo que nos está anticipando en la primera parte de la oración, ¿ya? Y el sexto caso nos dice, para conectar oraciones relacionadas entre sí. ¿Ya? ¿Qué significa? Que estos dos puntos van a servir de conectores, ¿ya? Va a reemplazar a los conectores y en vez de conectores vamos a utilizar dos puntos. Como por ejemplo aquí, se ha quedado sin trabajo, dos puntos, ya no podrá ir de vacaciones este verano. Aquí estos dos puntos se pueden reemplazar por un conector. Se ha quedado sin trabajo, por lo tanto, no podrá ir de vacaciones este verano. ¿Ya? Cuando yo me doy cuenta que estos dos puntos se puede reemplazar, ¿ya? Se puede reemplazar por un conector, ¿ya? En este caso podemos poner aquí por lo tanto, por ende, a causa, consecuencia o los miles de conectores que conocemos, se va a utilizar los dos puntos, ¿ya? Como conector, porque va a relacionar la primera idea con la segunda idea, que es la segunda parte de la oración. ¿Ya? Entonces, esta parte también es importante porque lo vamos a ver en algunos casos en la tarea. ¿Ya? Entonces, estamos viendo tres casos más del uso de los dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo puedo poner aquí reemplazando los dos puntos por un conector? Puedo poner, ¿ya? A ver aquí. El árbitro fue injusto. ¿Ya? Fue injusto, dos puntos, cometió muchos errores en el partido. ¿Ya? Entonces, aquí me estoy dando cuenta, ¿ya? Que uso los dos puntos para reemplazar un conector. Y justamente es el último caso que acabamos de ver. El árbitro fue injusto, por lo que
puedo reemplazar, ¿no? Por lo que cometió muchos errores en el partido. Entonces, si me doy cuenta que se puede reemplazar por un conector, estos dos puntos, ¿ya? Me está indicando que está enlazando, está relacionando las dos ideas de la oración. Muy bien. Vamos tomando nota entonces en el cuaderno. Explicar la tarea es la siguiente, ¿ya? Aquí van a tener que colocar en cada oración los dos puntos según corresponde. Ya, por ejemplo, en el primero nos dice, en el mercado compré muchos víveres, arroz, azúcar, fideos, leche, mantequilla, aceite, huevo, etc. ¿Dónde se colocan los dos puntos? A ver, ¿dónde colocamos los dos puntos? ¿Quién estuvo atento? Después de víveres. Después de víveres, muy bien, acaba un punto y acaba otro. En la letra de me dice, estimada tía, espero que te encuentres bien de salud. ¿Dónde vamos a colocar los dos puntos? Después de tía. Muy bien. La letra C, se malogró el automóvil de su padre, llegará tarde. ¿Dónde colocamos los dos puntos? ¿Ya? Recuerden el caso último en el que se puede reemplazar por un conector. ¿Dónde podría llevar un conector y colocar los dos puntos en lugar del conector? De padre. Es de padre, ¿cierto? Aquí y acá. Se malogró el automóvil de su padre. Por lo tanto, llegará tarde, ¿no? Entonces, en vez del conector, colocamos los dos puntos. ¿Ya? Y así te quedan 3 oraciones más para que tú puedas colocar los dos puntos. Listo, chicos, pueden ir a su recreo. Chao, Miss. Chao. Nos vemos, hasta más tarde.